por el sexo femenino, familia, cuidadora, ¿sí? Pero estaría en el marco de, digamos, de madre con hijos a distintas posibilidades. ¿Coincidimos con eso? Sí. Ok. Si yo les muestro esto ahora, sensibilizan más con la... No están para el delito. ¿Qué es esto? Una mamá con sus hijos. Una familia de perros. ¿Coinciden con eso? No dicen más porque no hay nada nuevo que decir. Perra criando. Algo que les quiero decir. A mí me cuesta, por una cuestión de práctica, hablar con el E. Pero lo considero. Pero por ahí me sale por edad. Bueno, participo de esta mirada. Digo, bien, entonces, entre la madre con hijos que vienen naciendo y esta también madre que la sensibilizó mucho más, podríamos decir que una síntesis sería esto. ¿No ven que? Seguro que tenés una carrera correcta, una veterinaria. Pero ahí lo que tenemos es como una mixtura de las dos cosas, ¿no? Ok. Esto es entonces lo que nos disparan estas fotos. Hablamos de una madre, hablamos de una perra también madre. Si tuviéramos que decir qué es esto, ¿qué diríamos? ¿Qué es una qué? Familia. Salió fácil, ¿no es cierto? ¿Les parece que esto es igual a lo que yo les voy a mostrar ahora? ¿Lo ven igual? A ver, vamos a ver, ¿lo ven igual? A ver, miren, cuando nosotros estamos en estos lugares tendemos a pensar en teoría. Teóricamente, familia, ¿no? Seamos descriptivos, seamos concretos. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿a ustedes les dispara lo mismo? ¿Les produce lo mismo esto que esto? Eso, ahí me resuena más genuina la respuesta. La otra me parece un poco más teórica. Pero no resuena de la misma manera, ¿verdad? Entonces, para hablar de este fenómeno, de estas personas adultas o estos primates adultos con crianzas, yo quiero enunciar tres tesis, ¿sí? Tres proposiciones con las cuales les vamos a desarrollar. ¿Sí? La primera que quiero traer es la siguiente. Hay un hecho biológico de reproducción y de cuidado de supervivencia, ¿sí? Que todos compartimos como primates mamíferos. Y este hecho biológico se viene cumpliendo y repitiendo desde hace miles de años. Y se hace a través de un mandato genético. Está en nuestro gen. Si alguien no está de acuerdo o piensa distinto, habla, directamente. Si ustedes no dicen nada, es porque, digamos, van avalando o van entendiendo lo que les estoy diciendo. Este mandato genético está hace miles de años en los primates mamíferos que nosotros somos, porque saben que somos eso, ¿cierto? Es lo que se llama instinto. Esta es la primera proposición que quiero hacerles en relación a este. Por eso,
no les resulta de la misma manera lo que vieron al final, ese grupo de primates, con lo que después vieron en la, perdón, lo que vieron antes, que es lo que llamaron una familia. Entonces, en esta línea, esta primera proposición, hay un libro que se llama El mono desnudo, que habla de nosotros desde el punto de vista biológico. ¿Sí? No habla de nosotros a partir de nuestras conductas, digamos, utilizadas, sino que dice que más allá de que seamos lo que seamos, en el fondo seguimos siendo un primate humano. Esta sería entonces la primera base con la que quiero empezar. Ahora, ¿qué sucede? Este primate, con el paso del tiempo, ¿qué pasó? Se fue transformando. ¿Cuál es la palabra que generalmente resume esto? Exactamente. ¿Qué pasó entre esos primates que vieron en la última imagen hacia esta mujer con los hijos o hacia su familia? ¿Cómo es que se dio esa trayectoria? Bueno, me voy a basar en otro libro, un médico, psicoanalista, que trató de profundizar en qué es lo que nos identifica como humanos a nosotros. Entonces él va a decir, bueno, en la palabra evolución es donde englobamos este concepto. Pero él va a desarrollar y va a decir, bueno, lo primero que generó un cambio en estos primates es la posibilidad de tener un lenguaje. ¿Y qué generó el lenguaje? No fue al revés, sino el lenguaje que generó la posibilidad de tener un pensamiento simbólico. ¿Qué es un pensamiento simbólico? Es lo que ustedes tuvieron cuando vieron la imagen y dijeron que les resultaba igual una que la otra. ¿Por qué? Porque pensaron en un concepto simbólico que es familia. Pero cuando se fueron a lo concreto, dijeron es diferente. Esa es la diferencia entre el pensamiento concreto y el pensamiento simbólico. Entonces lo que dice Julio Moreno es que a partir del lenguaje se produce la capacidad en este primate de evolucionar teniendo un pensamiento simbólico. ¿Y qué generó esto? ¿Qué generó este pensamiento simbólico? La modificación de la repetición instintiva. ¿Por qué? Porque cuando hay solamente instinto, se repite de la misma manera por años, por miles de años. Y si no, piensen en algún animal doméstico que tengan en su casa, una gata, un perro, y repiten básicamente las mismas conductas desde hace miles de años. Bueno, en el primate mamífero, para venimos nosotros, lo primero que empezó a pasar con el pensamiento simbólico es la posibilidad de modificar esa repitencia. Empezar a hacer cosas que iban más allá del instinto. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que más se da siempre? Que el hombre descubrió qué, la función de qué. La rueda. O el fuego. Eso da cuenta de una modificación, porque el perro o la perra que tienen ustedes en la casa, por más que hace decenas de miles de años que hace lo mismo, no puede preguntar. Sin embargo, nosotros, primates mamíferos, sí. ¿Y entonces qué pasó con esta modificación? Pasó que se produjo eso distintivo que tenemos nosotros, de la capacidad de salirnos del instinto. Esa va a ser, en todo caso, la tesis de Julio Moreno. Va a decir, lo que nos hace humanos es la capacidad de corrernos del instinto. Entonces, él va a decir, ¿y qué genera esta posibilidad de corrernos del instintivo? Y, fundamentalmente, que tenemos la capacidad de modificar la realidad. Yo voy a poner el mismo ejemplo. El perro de ustedes, o la perra de ustedes,
no puede construir una casa. Nosotros, primates mamíferos, que hicimos todo este tránsito, más allá que yo tampoco la puedo construir, pero más o menos una idea de que se puede hacer. Entonces, esta modificación de la realidad es lo que se va a llamar aquí. Muy bien. Esto entonces en relación a esta primera proposición o primera tesis por la que estoy utilizando. Vamos a ver la segunda. El instinto, del que hablábamos recién, es el que sigue estando básicamente en los Homo sapiens actuales, que seríamos nosotros, está modificado por la creación de la cultura simbólica. ¿Se entiende esto en relación a lo que veíamos antes? Que a través del lenguaje pone nombres para ubicar las cosas y la relación entre ellas. Cosa que tampoco pueden hacer los animales. Al primate macho lo llama hombre, al primate hembra lo llama mujer. No es que nosotros, o que yo soy un hombre, sino que el lenguaje me pone a mí el nombre de hombre. La primate hembra se llama mujer, y la relación entre ellos también le ponen un nombre, y se llama vínculo. Entonces, fíjense, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que a través de la palabra se le empieza a poner categoría y valor, no solamente a las cosas, sino también a las relaciones. Entonces, si decimos que el vínculo está más allá del instinto y lo modifica, entonces crea una forma nueva que es solo propia de los humanos. ¿Qué sería esto? Que el primate macho, la cultura, la biología no. La biología no le pone nombre a las cosas. La biología es. Pero en la cultura, al primate macho le pone hombre, y en el vínculo, es decir, en relación a, si dice padre, ¿a quién sería? ¿En relación a quién? A los hijos. Lo llama padre. A la hembra mujer la llama madre. A la crianza macho la llama hijo. A la crianza hembra la llama hija. A la relación entre esos adultos, ¿cómo lo va a llamar? Está escrito, se puede leer. Pareja. A la relación entre las crianzas, ¿cómo lo llama la cultura? Hermanos. Y a la relación entre todos, ¿cómo lo llaman la cultura? Familia. Entonces, esto que les estoy diciendo es una creación a partir del lenguaje, es una creación del vínculo. Por lo tanto, el vínculo es la relación entre los humanos, contiene elementos simbólicos que no tienen nada que ver. ¿Me van siguiendo hasta acá la línea? Por ejemplo, ¿qué? Que no está en el instinto, el amor. Ustedes me dirán, no, pero sí. Mi perra ama a mi cachorrito. No los ama. Lo que hace la perra es responder a un mandato instintivo hormonal que está en su cuerpo al dar pero no ama. O, por ejemplo, cuidar más allá de la supervivencia. Porque la perra cuida profundamente a su crianza hasta que se le termina la hormona. Cuando se le termina la hormona, la deja. No importa, es más, ustedes lo han visto, a veces hasta lo rechaza, porque ya se le acabó el componente hormonal. Eso nos pasa a las 9 de la noche. Entonces, estos dos elementos, amor y cuidado, son una creación propia del humano, es decir, es simbólico,
y es también es creación cultural. Vamos a la tercera y última tesis que les propuse aquí. Decíamos que al vínculo entre todos lo llaman familia, o podríamos llamarlo también parentalidad humana. Entonces, como para concluir todo este desarrollo, la parentalidad humana no es un hecho natural. La parentalidad, lo que sí es natural, es el engendramiento y el dar a luz. Pero la parentalidad, el amor, el cuidado más allá de la supervivencia, es una creación del humano propio. Por lo tanto, si es una creación cultural, será social, histórica, territorial, política y económica. No es natural, sino que tiene toda una construcción simbólica. Y está atravesada por las tensiones y las hegemonías que la modifican en cada época y cada lugar. Ese es el motivo por los cuales, tal vez los abuelos de ustedes, las abuelas, les dicen, en mi época era distinto. Se han perdido todos los valores. Esto es un desastre. ¿Han escuchado alguna vez? Sí. Entonces, bueno, vamos a caminar este camino. De que cuando hablamos de parentalidad, cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de padre, de madre, cuando hablamos de hijos, cuando hablamos de pareja, estamos hablando de un hecho que no es natural, sino que es construido. Y como es construido, es distinto en cada tiempo y en cada lugar. Es por eso este desarrollo, y quería yo empezar con esta referencia. Dice Sara Moscona, que también es una psicoanalista que trabaja en familia, dice, de construir un ideal no es sencillo, pero desnaturalizar es historizar. Es sacar de la naturaleza y poner una historia que es la creación humana. Hacer historia es oponerse a esta naturalización. Y dice que, dadas las constantes transformaciones, resulta necesario revisar permanentemente las prácticas y nuestros instrumentos y las teorías, porque justamente todo va modificándose a partir de esta historicidad en los vínculos. Un filósofo, Ignacio Levkovich, también nos hace referencia a que no somos creaciones individuales, sino que somos frutos de las relaciones entre nosotros y con el contexto. Y que esas relaciones y ese contexto impactan nuestro mundo interno, simbólico, y nuestro mundo interno, a su vez, modifica el mundo externo. Entonces él va a decir, los hombres no disponen de una naturaleza extrasituacional, no están fuera de sí, sino que son el producto de las condiciones sociales en las que se desenvuelven. Todo esto para que podamos ubicarnos claramente en qué hablamos cuando hablamos de familia y parentalidad. Es decir, que el modo de ser madre, padre, hijo, hija, hermano, hermana, adulto, niño, familia, etcétera, todas las referencias simbólicas que ustedes pueden imaginarse en las relaciones entre las personas, son diferentes en cada tiempo y cada. No hay posibilidad de que estemos comparando el antes y el después, porque permanentemente en movimiento. Lo que sí hay que poder ir pensando críticamente en qué va pasando. No comparándolo
atrás. Inclusive, porque no es una cuestión solo de épocas. Ahora vamos a meternos en algunas cosas relacionadas a épocas. Eso nos resulta fácil cuando nosotros decimos, no es lo mismo la Edad Media que hoy. Eso nos resulta fácil. Ahora, cuando hablamos de que las construcciones culturales son distintas también en cada lugar, hay que saber que nosotros, cuando hablamos de familia, madre, padre, hijos, estamos hablando de una construcción simbólica que se corresponde a la mixtura entre una América originaria y colonizada. No es la noción que se tiene en todo el mundo. No tenemos que equivocarnos con esto. Cuando hablamos de, por ejemplo, relación entre padres y madres e hijos, estamos hablando de nuestro pedacito, pero es completamente diferente en África, completamente diferente en Asia, completamente diferente en otros lugares. Es más, fíjense, se los puse para que vean. Medio Oriente, Asia y África, que son los que tienen constituciones más diferentes que nosotros, son 6.000 millones de personas hoy. Y Europa y América somos 1.900. O sea que nuestra concepción, en todo caso, es la más chica del mundo. No es la generalizada. Esto se lo puse justamente para que podamos tomar noción de que, porque cuando uno vive en un lugar, cree que coincide con todos, sobre todo hoy a partir de la globalización, que creemos que lo que nosotros estamos viendo es lo que se comparte en el resto del planeta, y no es así. No es solo una cuestión de fechas, sino también una cuestión de territorios. Entonces ahora sí entramos, ahora sí hacemos el salto. Esto era como para ubicar, digamos, estructuralmente los conceptos. Ahora sí, hacemos el salto y nos metimos más cerca de nosotros, es decir, de nuestra concepción americanista, europeizada, porque nosotros tampoco somos americanos puros, y desde ese lugar vamos a hablar de familia, de padre, de madre y algunas nociones que nos van a nutrir, digamos, este tema. Y lo que dice Moreno, que me pareció muy interesante, es que cuando se dice, bueno, ¿cómo es la relación entre padre y madre? Si vamos a estar de acuerdo que padre y madre son, e hijos son conceptos construidos culturalmente, eso significa, para decir él, que la forma de nominarlo, o qué es una madre, qué es un padre y qué es un hijo, va a depender de la relación que tengan entre ellos en un determinado momento y en un determinado lugar. Es lo que entra, es decir, algo así como el huevo y la gallina. O sea, no es que ya está predeterminado de antes lo que es una madre o un padre. En todo caso, hay concepciones construidas socialmente. Si yo les dijera, como les voy a mostrar en un ratito, que en la Edad Media una de las técnicas para controlar la natalidad era la muerte de los niños en colecho. ¿Saben lo que es el colecho? El colecho es dormir en la misma cama. Entonces era un método de control, digamos, de la cantidad de niños que se tenían, porque se tenían niños, muchos. Entonces, ¿qué se hacía? Los niños terminaban muriendo asfixiados en el colecho. No cierra muy bien con el concepto de maternidad y paternidad que tenemos hoy, ¿cierto? Y sin embargo es una práctica social. ¿A nosotros cómo nos parece? ¿Agradable o aberrante? Que los niños se murieran asfixiados por los padres. ¿Cómo?
Díganlo. Si les parece agradable, lo llamamos. No hay problema. ¿Parece bastante? Díganlo. No, es que por otro lado, si decimos bueno o malo, también lo vamos a estar viendo desde nuestra concepción del tiempo. No desde lo que pasaba en la Edad Media. ¿No? Entonces, bueno, desde ese lugar, él va a decir que lo que determina qué es ser padre y madre, y qué es ser niño y ser hijo, va a estar dado por lo que cada época va a construir. Que no hay algo igual desde siempre y para siempre. Que no es lineal. Exactamente. Bueno, hoy nosotros estamos atravesados por la construcción del patriarcado. Lo que pasa es que el patriarcado también es una construcción que no implica lo que nosotros conocemos hoy como patriarcado. El patriarcado, hay autores que lo ubican en el inicio del Neolítico. ¿Se acuerdan de la secundaria? Que cuando se vieron las distintas eras, con el Neolítico ya se hablaba de los patriarcas, pero el concepto que había en ese momento hacía referencia a que eran los sabios, los protectores de la comarca, del grupo, de la comunidad, de la tribu. Hoy, cuando nosotros decimos patriarcado, estamos hablando de otra cosa. Entonces, cuando hablemos de lo que le pasa hoy a la relación entre padres e hijos, madres e hijos, y decimos que está atravesado por el patriarcado, vamos a estar hablando de una parentalidad patriarcal que tiene determinadas características. Y que lo que nosotros estamos llamando hoy patriarcado es una construcción que se da a partir del iluminismo, de la época de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial y de la instalación del capitalismo como modo económico de funcionamiento de la sociedad. Entonces, eso sí claramente ha generado en relación a la mujer una serie de puntos que ustedes conocen muy bien. ¿Sí? Pero en relación a los hijos, algo que tenemos que saber es que en la parentalidad patriarcal, la idea que se toma de vínculo, recuerda que también es construido, la idea que se toma es la del derecho romano. Así como la filosofía se toma de Grecia, de las nociones griego, básicamente. Y después está la judío-cristiana. De este lado, del otro lado del mundo hay muchas más cosas. ¿No? De este lado es básicamente eso. En la relación con los hijos, el derecho romano consideraba que el padre, no la madre, el padre era dueño y propietario de los hijos. Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se llama? Porque lo conocen el nombre. ¿Cómo se llama el ser dueño y propietario de los hijos? Es un nombre conocido que está en el código antes. ¿Se dan cuenta? Eso significa patria potestad. Ser dueño del hijo. Y por lo tanto, se podía hacer lo que se quería. Inclusive matarlo. Y si tenía algún problema de salud, también podés dejarlo en una plaza para que se muriera o para que lo tomaran un clavo. Y no pasaba nada. Y si la primera que nacía en la familia era una mujer, esa mujer era dejada a prostitución en la plaza. Porque lo que sucede es que nosotros con el cine hemos incorporado la idea de que antes se funcionaba como ahora, pero con otra ropa. Entonces vemos las películas de Esparta, por ejemplo, y los vemos a los espartanos, la película 300, ¿han visto la película 300 algunos? Bueno, guerreros. Ahora, nadie habla que en Esparta, cuando había un niño que tenía un mínimo defecto, era tirado por un cerro y moría. Nadie dice eso. Como tampoco nadie habla de que los niños, a partir de los 7 o 10 años, empezaban al ejército
donde irán tomando la frase de hoy, no antes. Tomando la frase de hoy, los niños serán total y completamente violados por los adultos. En una práctica absolutamente infantil. Hoy, ¿cómo lo veríamos? ¿Agradable o aberrante? Entonces, cuando hablamos de parentalidades, acá, estamos hablando de familia. Pero cuando hablamos de familia, ¿de qué familia hablamos? Porque también recuerde que cuando hay palabras genéricas como esto, amor, familia, son conceptos simbólicos. Podemos tener ideas parecidas, pero les aseguro que cuando empezamos a ver con profundidad podemos pensar cosas muy diferentes. En nombre de el mismo concepto simbólico. No lo alcanzan a leer ahí, ¿no? Pero en la foto de la derecha dice, así también de los abuelos nacen los hijos nacen los nietos, y de los nietos nacerán los nietos. ¿Qué tipo de familia les resuena con la fotito incluida, ¿no? Familia nuclear, pero ¿de qué tipo, digamos? Disruptiva, progresista, ¿no es cierto? Que tiene más o menos una... Fíjense cómo está vestido el señor de atrás del padre. No se ve muy bien cómo somos nosotros ahora. Pero bueno, esta es la noción que se pone en juego, que entonces, cuando hablamos de familia, también se manifiestan construcciones. No es que la familia sea tal cosa. La familia es una construcción sociohistórica, situada, atravesada por tensiones de pensamientos hegemónicos, políticos, sociales, culturales y psicológicos. Esa foto, desde el mismo librito, dice que una familia de bien va a los museos y comparte con los hijos en los museos. ¿Sería el caso de ustedes? No son de familia. Quiero decirles que ese libro, esa imagen y la anterior, la escaneé de un libro que se daba acá en Mendoza, en primer grado, en el año 1976. Ese librito. No es un libro así de 1600. Es de 1975 acá en Mendoza. Cuando nacieron tus padres. Cuando nacieron tus padres. Así es. Entonces, Liliana Bar, colega mendocina, muy querida, dice en su libro Los vínculos familiares. A partir de ideas tales como que la familia se inicia por libre elección de los miembros de la pareja, donde la afectividad es siempre un signo positivo, donde reina la tolerancia, el amor, la armonía y la felicidad. ¿No es cierto que lo estás escribiendo en nuestra familia? No siempre. Casi, sí, un pedacito así. Pero esta es la idea que se instala, como que eso es lo natural. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos la familia que tenemos, nos sentimos mal porque quisiéramos que fuera así. Entonces ahí es donde entra en juego el ser conscientes que cuando nosotros nos encontramos con una familia, nos encontramos con la familia que puede ser, no la que tendría que ser. Porque estas ideas son las que se instalan en el imaginario social como lo normal. Felicidad, amor, armonía y tolerancia. Cuando no hay esto en una familia, ¿qué sería lo opuesto? Si no es normal, ¿qué sería lo opuesto? Lo anormal. Y entonces, si nosotros, en uno de nuestros ámbitos
de intervención es ir a familias que tienen dificultades, tenemos que tener cuidado de no empezar a mirarlos o mirarlas a través de justamente determinadas concepciones que creemos naturalizadas y en realidad son construidas. En la naturaleza, si no, chámenlo por el perro en la casa de ustedes. A ver si puede definir familia. No lo defino. Vivo. Punto. Somos nosotros los que, como humanos y humanas, tenemos toda una construcción de un deber ser. El problema es que esto nos deja ubicados en lugares rígidos. Ya con eso después vamos a terminar analizar. Entonces, yo les decía recién que en la conceptualización de la parentalidad patriarcal se tomaba la idea de que como padres yo soy dueño de mis hijos y puedo decidir hacer lo que quiera. ¿Han escuchado eso alguna vez ustedes? ¿En vecinos, familia o algo por el estilo? Sí. Mucho en el año pasado con mi hijo de tremenda. Claro, porque claro, sí, como si hijos son niños. por ahí va a hacer una ley o como no te metas. Exactamente. Eso que vos estás diciendo es fruto de una construcción cultural. No viene del cielo ni tampoco llovió. Se construyó socialmente, en vida, en interacción, en construcción cultural simbólica que fue definiendo conductas y posiciones. Entonces, lo que estamos viviendo en este tiempo, porque estamos viviendo un momento de cambio de época, de bisagra, entre lo que había y está habiendo, pero todavía no se termina de ubicar. Lo que se conocía como modernidad y que después se la intentó llamar posmodernidad, pero todavía no se sabe bien qué es. Pero bueno, vamos a andar. Pero se está girando la noción a partir de que ya los adultos no son dueños de sus hijos, sino que son, en todo caso, responsables de brindarles protección. Esa idea, les aseguro, y ahora se los voy a mostrar, esa idea de cuidar a los chicos, de valorarlos, de considerarlos personas, tiene muy poquito, pero muy poquito, nosotros creemos que son valores indiscutibles, ¿no? Sí, yo hablo también, no sé, del lugar de papá, y las prácticas, todavía también algunos como papá les cuesta mucho. Sí, porque decir, bueno, si bien nosotros o sea, entendemos, digamos, le damos un paso lugar a la palabra, en algunas prácticas todavía seguimos en nuestro rol protector y a veces nos conocemos, digamos. A veces es porque te lo digo yo, Exactamente, o sea, a eso me refiero. Hay algunas cosas que hasta uno tiene la apertura hasta un cierto punto, pero los pacientes a veces no. Pero te voy a decir una cosa, como estamos en viraje, como estamos en proceso, a veces vamos para el otro lado. Y ponemos en los chicos, y van a ver que vamos a hacer casi una vuelta hacia la edad media, en donde los chicos son ubicados como adultos en criatura, o adultos más chicos. Se les da un lugar como si fueran adultos. Esto para que también identifiquemos que los movimientos sociales y culturales se van dando de manera desprolija, no se van dando lineal, en 45 grados para arriba, no, son movimientos con muchas idas y vueltas, muchas complicaciones. Recuerden esto que estamos hablando para la última diapositiva, que la última diapositiva da cuenta de esto que estamos hablando. Pero bueno, hoy se está queriendo instalar
en nuestra sociedad la idea de la pareja. ¿Se acuerdan que hace un ratito les mencionaba que Julio Moreno decía que hay una relación entre ser padre y madre con ser hijo o niño? Y cada uno condiciona al otro, constituye al otro. Entonces, podríamos decir que para poder ver cómo se era padre antes, podríamos verlo a la luz de qué era ser un niño antes. Y eso nos va a mostrar qué pasaba con los padres y las madres. Entonces, ¿qué era ser un niño o una niña antes? Y Moreno nos va a decir, miren, lo que cada época consideraba que es un niño y una niña, los niños se lo terminaban creyendo y lo vivían. Los niños responden al modo en que se los concibe. Si hoy se los concibe como reyes y señores de su decisión, los chicos van a empezar a actuar así. Por eso se van a encontrar con un niño, con una niña de 7 años que dice, no tengo derechos. ¿O no? ¿Ustedes se imaginan a la madre o al padre de ustedes diciendo, no tengo derechos? ¿A los abuelos de ustedes? Pregúntenle qué pasaba si decían. No, parecía la chica. Terminaban como tronco. Los niños responden al modo que se los concibe y estas respuestas tienden a confirmar lo que la creencia predice. Ahora vamos a pasar sobre qué es lo que se consideraba niño o niña en cada época. Y así eran padres. Allá vamos. A ver, ¿por qué yo les quiero mostrar esto? A mí me gusta la historia, no sé si se nota. Pero me gusta porque muestra, me gusta la cuestión solamente cronológica, muestra cosas. Y sobre todo, nos hace salirnos de ese lugar de creer que las cosas siempre fueron como estamos viendo nosotros. Entonces, fíjense, del 2500 al casi 500 antes de Cristo. Esto que les decía. En Esparta, un niño era examinado por el padre, si se lo consideraba apto, vivía con los padres hasta los 7 años. Que pasaba a vivir en cuarteles militares para la preparación para la guerra. Si no se lo consideraba apto al nacer, se lo abandonaba, se lo tiraba por la ladera del océano. En Atenas, el padre lo examinaba, si lo consideraba inepto, lo abandonaba en la plaza destinada a él. Y si era recogido en la plaza, pasaba a ser esclavo. Es decir, que en esa época ser padre era hasta los 7 años. Esto que les mencionaba de la antigua Roma, la patria potestad absoluta y los hijos eran su propiedad, la familia era una unidad patriarcal de carácter político, económico y religioso, el pater familiare, así se llamaba, tenía sobre las personas sometidas a su potestad el derecho de la vida o de la muerte, podía ignorarlos, venderlos, alquilarlos, tenía derecho a juzgarlos y a condenarlos por justicia privada, ese es el término. Hasta la pena de muerte. Es decir, podía matar a alguien con una persona. Bueno, y hay una referencia del primer emperador que trata de alguna manera, sistematizar esto de la patria potestad. Verán que entonces es bien distinto a lo que nosotros consideramos. ¿Qué pasaba en la Edad Media? Gonzalo, hay una pregunta. Perdón. ¿Qué pasaba en la No hay registro. De esa época no hay registro. De esos años no hay registro. Ahora, independientemente del hecho concreto, lo que pasaba con seguridad para nosotros tenía un impacto. Para nosotros es un impacto.
porque corresponde a otra época completamente distinta. Por ejemplo, si ustedes van a las pirámides mayas, se van a encontrar donde se hacían los sacrificios. Entonces nosotros pensamos los sacrificios a la luz de lo único que conocemos que es nuestro hoy, pero no lo podemos comprender a la luz de cómo se lo entiende ese momento. Entonces, lo mismo pasaba con los niños y las niñas, y lo mismo pasaba con la relación, en ese vínculo relacional. Y también está En bueno general, en los pueblos originarios, los niños eran incorporados a una estructura más comunitaria. No estaban en el marco de una noción tan nuclear como en la que trae, sobre todo, post-edad media, ya en particular. también que no haya registro nos da cuenta de dónde se cuenta la historia y qué historia se cuenta. Claro. O sea, tenemos registro de la edad medieval de Europa y no tenemos registro de la. Bueno. Fíjense, San Agustín sostenía que el niño recién nacido era un ser imperfecto agobiado por el peso del pecado. El término educación viene de educar, que significa enderezar lo torcido para reformar. Este se quiere tocar. En la Edad Media hay muy pocos registros escritos acerca de la forma de vida, crianza o imágenes de niños. En el medioevo, los niños no merecían atención. Se popularizó la oblación, donde niños de 5 a 7 años se ofrecían como oblatos en los monasterios y conventos. Entonces, las pocas escenas que hay pintadas de aquella época, esto está en un libro de Philippe Ariès, que es este libro es el que más ha desarrollado el registro sobre lo que era la infancia en esa época. Entonces, en la escena de la vida cotidiana de la Edad Media se reunían constantemente a los niños con adultos en lugares de diversión, tabernas y hasta en los ejércitos. Lo único que los distinguía era la ropa, pero por la distinción social, no porque sean mayor o menor. En la Edad Media el niño nacía y moría sin registro ni inscripción. Se engendraban muchos para conservar solo algunos, ya que la muerte en la temprana edad era frecuente. Inclusive, el asesinato de niños por sus padres se practicaba en secreto y disimulado en forma de accidente. Al menos en el País Vasco, los niños que morían eran sepultados en la casa, en el jardín o en el huerto. Esto es de la misma manera que lo hace hoy con una. Esto era la niñez en el antiguo régimen. El vínculo parento-filial, es decir, la relación padres-hijos en esa época, era dramáticamente distante a la luz de lo que nosotros hoy entendemos como relación de padres-hijos. Entonces, por ejemplo, apenas nacían, eran separados de la madre del hijo y puestos con una ama de leche por lo menos hasta los 2 años. A los 2 años volvían con los monitores, hasta los 7. A partir de los 7 los varones eran llevados como aprendices de maestros de oficios, las niñas solían entrar a un convento, no existía la escuela, ni tampoco se pensaba en su desarrollo. No había juegos ni juguetes infantiles, tampoco había vestimenta infantil. El niño era considerado un adulto en forma inmadura y no era un estado en el que merecía cuidado de los. ¿Se acuerdan que hoy se habla de el niño y la niña como vulnerable que necesita cuidados especiales? Bueno, en ese momento no había nada de eso. Bueno, muy bien. Esto confirma lo que les estábamos diciendo. Ya estamos acercando a la edad moderna. Ya estamos cerca del 1800. Acá es donde entrará el
feminismo y donde empieza a acercarse el tema de la revolución industrial. Entonces, se empieza a armar el capitalismo. Entonces, la noción de infancia estaba instalada en que eran futuros ciudadanos o que iban a formar parte del sistema de producción. Por lo tanto, todo lo que se hacía era cuidarlos para que en el futuro. ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿Ustedes? Porque esto está así instalado inclusive hasta nuestros días. Exactamente. Se consideraba que los niños nacían con la mente en blanco y que entonces los adultos tenían que machacarlos para poder formarlos adecuadamente. Bueno, los niños en esa época también ingresaron al sistema capitalista como trabajadores. No como niños, sino como trabajadores. Y también ya estaba, digamos, instalada la idea de la familia nuclear que correspondía a la valorización, y después estaba la familia que era considerada problemática. Entonces, inclusive había vestidos de azul para los legítimos y rojos los ilegítimos, a los cuales no se los bautizaba. Acá en el Virreinato del Río de la Plata, con respecto a la situación de niños que eran dejados en la vía pública, sale una ordenanza del virrey que dice que a fin de evitar los lamentables accidentes que se experimentan con criaturas abandonadas y salvar a aquellos desgraciados que morían de frío, de hambre y a veces devorados por perros y chanos. Estamos hablando de niños, en Buenos Aires estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué hizo el virrey? Crea la casa de expósitos, en donde, en un convento también, había una puerta con una campana, y esa puerta tenía una leyenda que dice: mi padre y mi madre me arrojan de sí, la piedad divina me recoge. Entonces se agarraba el niño a la niña, que estaba tirado en la calle, para que no se lo comieran los chanchos, se ponía en esa puerta giratoria de madera petiza, se golpeaba la campana y se daba vuelta. Entonces, de adentro del convento, de la casa de expósito, lo levantaban y pasaba a formar parte de esa comunidad. Muy bien, todo esto nos va llevando a lo que vamos atravesando hoy, donde ya tenemos la consolidación del capitalismo, donde está consolidado también el Estado-Nación, por lo tanto aparece la noción de ser buen ciudadano, donde surge la familia nuclear, y donde se separa el lugar de trabajo con el lugar de habitación. Hay un libro, seguramente han visto, se llama Pan y Efectos, que hace referencia a esto. Aparece el moralismo victoriano, el positivismo, el conocimiento científico como las cosas a las que hay que cumplir siendo niños para ser buenos productores y buenos ciudadanos. Está el tema del engranaje social, la adaptación a esta estructura, y la teoría que sustenta esto es el positivismo y el funcionalismo social. A partir del ingreso del psicoanálisis, aparece por primera vez la noción de que los niños son seres sexuados, cosa que antes era absolutamente desconocido. Por lo tanto, en realidad, la sexualidad, sobre todo en la Edad Media y edad antigua, la sexualidad de los adultos se divertían con los niños, porque no consideraban que tenían problemas en ese sentido. Recién acá aparece la noción de los niños como seres sexuados. Y la mujer, ya en esta época, empieza de alguna manera, a salir de ese lugar solo de estar para casa, de manera doméstica, y empieza también a incorporarse a la estructura laboral. Es decir, que en
empieza en esta época a darse la primera entidad de los niños como tal, pero con un objetivo de funcionamiento social. Por eso aparecen estructuras sociales que de alguna manera buscan disciplinar el lugar y la función de los chicos. El primer agente disciplinador es la familia nuclear. ¿Han escuchado esta frase de que la familia es el primer lugar de crianza? Bueno, tampoco llovió eso, eso se creó socialmente. Esa familia tradicional, normal, que decíamos, que forma un buen ciudadano. Y el segundo agente disciplinador es la escuela a través del Estado Nacional. Me parece las primeras medidas en el negocio que las familias que trabajaban en la infancia. Exactamente, exactamente. Inclusive también van a aparecer leyes que van a hacer referencia a el funcionamiento de los niños a nivel social. Por eso en nuestro país, en 1919, es cuando se dicta la primera ley formal sobre niños, que es la ley de patronato. Ahora, ¿cuál era la concepción desde donde se hizo esta ley? Bueno, fíjense lo que dice uno de los redactores de la ley. Dice que había que hacer algo con esos tarados, corrompidos e idiotas que venían a poblar nuestro país, y que había que hacer algo con las familias y con los hijos de... ¿No les parece que esto se requirió en las mensajes? Exactamente. Pero después, en la dictadura del 76, a repetirlo en los hijos de los subversivos. Pero la lógica es la misma. Entonces, fíjense, por ejemplo, en un texto de Leopoldo Lugones, dice que si un menor es capturado infragante, cometiendo un robo por escalamiento, pero es de familia bien, entonces el juez tiene la posibilidad de devolverlo a la familia. Pero si un menor es capturado remontando un barrilete que se enrieda entre los cables del tranvía y no es de una buena familia, el juez tiene la posibilidad de disponer su internación en el 1904. Bueno, ya vamos hacia la última. ¿Quieren que paremos un poquito? Acá es donde tenemos el ingreso, no la consolidación. Recuerden que por el hecho de que se haga una ley, no se produce un cambio en las prácticas sociales. Esto es parte del problema que tenemos hoy, al creer que porque hay una ley que dice tal cosa, entonces esto ya tendría que ser así. Y es complicado. Pero claramente, a partir de la Constitución de los Derechos del Niño, ingresa una noción que se darán cuenta que hasta ahora no había. ¿Pero hasta ahora de cuándo? Hasta ahora de la época de las cavernas. No de los últimos años. Que es la concepción de que los niños son personas, son sujetos y tienen derechos. Y tienen derechos por ser, digamos, personas en crecimiento, expuestas y vulnerables, tienen derecho de supremacía a la salud. Es una noción completamente novedosa y que choca con la inercia de tantos años en que se han venido acumulando las otras prácticas. Porque las prácticas anteriores no desaparecen, sino que se van mixturando, se van mezclando con las prácticas actuales hasta que se debilitan, a veces. Entonces, esta idea del interés superior del niño y esta descripción forman parte, cuando dice la máxima satisfacción integral y simultánea de todos los derechos. Extra la pregunta. Eso tenía que responder.
máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos. Esta, digamos, como redacción es muy linda, como práctica social, todavía está en discusión. Todavía está en discusión. Y esto lo vemos día a día. ¿Ustedes consideran que hoy los chicos y las chicas están recibiendo el máximo cuidado por parte del Estado? Y esto está del 2005-2006. Sí, exacto. Sí. Y para cerrar esta parte, porque este último tercio ahora vamos a ingresar a lo que está pasando en este momento, por lo cual también hay tanto desconcierto. Yo quise poner esta frase de Moreno, esta reflexión de Moreno, porque me parece interesante para adentrarnos en lo que estamos viendo hoy, con respecto a las niñeces y a las parentalidades. Y él dice, es difícil hablar del niño en la actualidad por varias razones. Una de ellas es la velocidad en la etapa de transición del espacio. ¿Lo identifican a esto? Hay cambios tan rápidos que no se termina de asimilar uno que ya viene el otro. En la actualidad, el niño o la niña se convirtió en un vehículo privilegiado a través del cual entran situaciones vertiginosas a una velocidad que inclusive va más rápido que los padres, las madres. Entonces, fíjense la frase que él dice acá. Para ello, la infancia actual requiere librarse de la imposición de que sus pasos estén guiados por los adultos. Y uno dice, ¿qué significa esto? ¿Que los chicos tienen que quedar librados a su libre acción? ¿Los adultos ya no les pueden marcar más nada? No. Pero fíjense, si no son los adultos los que con el celular van al chiquito de 7 años y le dicen, ¿me lo configurás a esto que se me salió? ¿No pasa eso? A eso no estoy haciendo referencia. Aquí esa madre o ese padre que le pide a un niño de 7 años configurar esto que no sé lo que pasó, tampoco se puede poner en baluarte moral de que el niño o la niña funcione a su velocidad. Porque la velocidad nuestra, la mía, ya no es la de ustedes, y la de ustedes ya no es la de un niño de 6 años. El niño y la niña de 6 años va más rápido. Y él dice, los niños se muestran aptos para la transmisión de situaciones vertiginosas de enorme plasticidad, porque los chicos de ahora, las chicas de ahora, asocian. Para asociarlo, solamente lo conectan. No tienen que pensar en eso, no piensan en el porqué, las causas, nada. Tocan, hacen, así funciona. En mi época el tema era ¿y por qué? ¿Y qué lo generó? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuál va a ser la prognosis? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué? Bueno, explícasela ya que lo dijiste, pero no la conozco. Es como si tuvieran prototipos ya cansados. Porque Oye, ahora los niños no. nos preguntan, ¿pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? Pero aquello ya va sacando de Es más, porque los chicos no tienen miedo de meter el dedo. ¿Se han dado cuenta de eso? No pasa nada. ¿Ustedes creen que eso es una casualidad, no? Eso es fruto de cómo va cambiando este desarrollo de qué es el niño, qué es el adulto, es lo que vemos desarrollando. Entonces, ¿quién se está metiendo en nuestra vida? La complejidad. Que las cosas ya no son tan enteras como eran antes. Es más, hay un autor, Goethe, que va a hacer referencia a que la realidad que tenemos ahora, si alguien lo sabe, ¿cómo dice que es? Líquida. Se escurre, uno la quiere agarrar y se va por todos lados. Eso es
Porque nosotros venimos de una época, ustedes son, digamos, el último coletazo, de una época que se llama modernidad, en donde, ahora lo vamos a ver cómo eran las nociones, y se está ingresando a otra época donde las vivencias son completamente distintas. Esto va a cambiar la noción de niñez y la noción de parentalidad. ¿Sí? Por eso hay gente ahora que ya no habla del universo, se habla del multiverso, es decir, hay muchos universos interconectados. Desde los enfoques de la complejidad, el sujeto no es meramente un individuo, es decir, un átomo social, ni una sumatoria de células que forman un aparato mecánico, sino que es una unidad heterogénea y abierta al intercambio. El sujeto es una organización emergente y se va construyendo en el devenir. No hay algo absolutamente predeterminado, sino que se va construyendo. Eso deja más en offside a los adultos que a los chicos. Porque miren, estas eran las nociones con las que, por lo menos yo, fui formado. Con el izquierdo. Y nosotros venimos deconstruyendo. Exactamente, estamos en un trabajo, ¿no? Pero yo fui criado en un mundo bipolar. El mundo bipolar no es Estados Unidos o Rusia solamente. El mundo bipolar es bueno y malo. Mundo bipolar es normal a normal. Mundo bipolar es correcto e incorrecto. Eso es un mundo bipolar. Y hoy estamos adentrándonos en un mundo de la complejidad donde ya no todo es por una causa. Es multicausal. En realidad siempre fue multicausal. Sino que culturalmente se armó una estructura y una concepción. Venimos de un mundo que buscaba la homogeneidad, que seamos todos iguales. Gran valor, por un lado. Pero por otro lado, lo que hacía era limar las diferencias. ¿Qué tenemos hoy? Un mundo donde se instaló y se está instalando la diversidad, no la homogeneidad. Entonces, aparecen las paradojas, aparecen las cosas que están por afuera y generalmente causan espanto. Cosas que son diferentes. Venimos de un mundo que consideraba que las cosas eran naturales, que así habían sido siempre. Como por ejemplo, que los padres siempre quieren a los hijos. Por ejemplo, que los hijos siempre quieren a los padres. O por ejemplo, que los hermanos entre sí se quieren. Eso se consideraba natural. Y hoy lo que tenemos es el devenir. Es decir, que las cosas se van dando, se van construyendo, pero no vienen de la naturaleza. Venimos de un mundo que buscaba desesperadamente certezas y hoy estamos en un mundo atravesado por incertidumbres. Veníamos de un mundo que creía que existía la objetividad. ¿Qué es la objetividad? Que el que mira está fuera de lo que está mirando. ¿Sí? Entonces yo digo, este es un banco que tiene la mesita más blanca que... Eso sería supuestamente una descripción objetiva. Sin embargo, hoy hablamos de implicancia y de subjetividad, porque yo no sabía cómo definir cómo se llama este material. No estoy fuera de la situación. Cuando yo lo estoy describiendo, yo estoy implicado. Porque si viniera acá un técnico carpintero, podría decirlo mucho mejor. Entonces no existe tal cosa como que uno está fuera. Eso nos atraviesa a nosotros como profesionales de lo social. Nosotros no vamos a trabajar con la gente como si nosotros estuviéramos fuera de la gente. Nosotros somos. Venimos de un mundo donde
para tal cosa teníamos que una causa que lo originaba. Y si queríamos que pasara tal cosa, teníamos que generar la causa. Causa-efecto, mundo bipolar. Y lo que tenemos hoy es el acontecimiento. ¿Qué es el acontecimiento? Eso que pasa sin que lo podamos controlar. Se ha hecho visible, porque siempre pasó. Lo que pasa es que antes se buscaba encapsular. En ese mundo bipolar venimos de la idea de orden y desorden. ¿Cuál era el valorado? El qué? El orden. Y lo problemático era el desorden. Bueno, hoy estamos en un mundo donde lo que se está instalando es la noción de caos. Pero no, porque imagínense que si el desorden es mal visto, imagínense caos. Estamos en el desastre total. Sin embargo, desde la mirada cuántica, el caos no es desorden, sino que es una forma específica de funcionamiento, con su propio orden. Esta palabra que dice ahí, rizoma, ¿ustedes han visto el jengibre? ¿Han visto la planta de jengibre? El jengibre no tiene centro. El jengibre va para todos lados. No sabe para qué lado. Crece. Eso es un rizoma. ¿Eh? La modernidad viene desde el funcionalismo, o sea, se instaló, se potenció a partir del funcionalismo y la mirada positivista. Y lo que está hoy manifestándose es el conflicto y la disputa de sentidos. La palabra conflicto es una palabra que se buscaba eliminar, porque supuestamente el conflicto era malo. Y hoy lo que tenemos que saber es que adentro de las dinámicas, adentro de los vínculos familiares, si tenemos dos personas que son distintas, porque son diversas y son complejas, no hay chance, sí o sí, no hay conflicto. Porque son distintos. Por lo tanto, el conflicto no es algo malo, es algo que se manifiesta a partir de la diversidad. Pero claro, uno lo ve como malo porque esperaría que haya algo bueno. ¿Dónde le parece que cabe eso? Bueno y malo. Porque estamos atravesados por eso. Claro, como las mujeres, por ejemplo, en una relación con una mujer, antes no había, se evitaba ese conflicto porque la mujer estaba muy querida, era todo lo que su pareja le decía, era lo que quería hacer, en cambio ahora se empieza a abordar este funcionamiento de. Exactamente, porque se abre. Eso que era antes como impermeable, rígido, donde no se podía entrar porque así son las cosas, hoy se va viendo. Y eso genera espanto. Porque se crea ese momento desconocido. Y para cerrar, ¿qué es lo que les quiero mostrar? No voy a desarrollar más de los ejemplos, por si en algún momento él me quiere que invita para que lo desarrolle. Ahora lo voy a mencionar. Pero para poder hablar de la diversidad, lo que yo les quiero mostrar justamente es cómo, por ejemplo, una familia adoptiva es una muestra de diversidad hoy. ¿Por qué? Porque antes lo que se trataba de hacer, cuando digo antes, estoy hablando de hace pocos años, y que todavía se intenta, no quiero decir que algo que ya pasó. Pero antes lo que se buscaba era que la familia adoptiva fuera como si fuera una familia biológica. Era tratar de que fuera lo más parecida a una familia biológica. Lo más normalito posible. Lo más normalito posible. ¿Bien? Así que, si ustedes tienen personas grandes en su familia, pregúntenle si en los pueblos no había mujeres que caminaban con almohadones adentro de la ropa. ¿Para qué? Para hacerle cuenta que estuvieran embarazadas, entonces conseguir ese niño, que siempre era todos ese niño, esa niña. O escondían. Exactamente. O escondían a las mujeres por 9 meses. Las Para escondían. evitar que. Exactamente. Entonces, fíjense, cuando hemos hablado de lo que implica en cada tiempo, en cada época, las distintas nociones, fíjense lo que se decía que era la adopción de 1938, una revista jurídica. Fíjense, dice, la adopción
no solo como un sentimiento de caridad para el niño a quien el destino dejó en el orfandad o en la miseria, sino principalmente un alto propósito de organización social, de interés para la sociedad y para satisfacer las tendencias de los matrimonios. Esto es lo que se entendía y se consideraba que era la adopción. Y yo le voy a poner ahora lo que dice el Código Civil, que es la adopción hoy, para que puedan ver el cambio. La adopción es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de los niños, no es para los adultos, para los niños, a vivir y a desarrollarse en una familia que les procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales cuando éstas no pueden ser proporcionadas por su familia de origen. Ahí fíjense cómo se manifiesta esto que hemos venido desarrollando de manera muy estructural, pero también se muestra en lo que tenemos hoy. Y cuando hablamos de adopción, generalmente hablamos de la parte legal. Decimos adopción, tenemos... ¿Cuántos tipos? Esa debe ser pregunta de... No, esta no lo hemos dado. Lo mencionamos. Lo menciono. Lo hemos dado. Pero cuando se dice, bueno, ¿y cuántos tipos de adopción hay? Y lo primero que sale es lo jurídico. Pero no es solo lo jurídico. Esto es instalar la complejidad. Es ver que la adopción, la configuración familiar, tiene una cantidad de elementos que van más allá de lo que dice la ley. Entonces, sí, claro, desde lo jurídico podemos decir que está la adopción plena, la adopción simple y la adopción integrativa. Sí, eso es correcto. Pero no es solo lo único. Porque en relación a los niños, podemos decir que la adopción no es lo mismo la adopción de un niño de primera infancia que un niño de la segunda infancia. No es lo mismo la adopción de púberes que de adolescentes. No es lo mismo la adopción de un niño que de muchos niños o niñas. Todo eso da cuenta de la complejidad. Cuando hablamos de la adopción en relación a las personas que quieren adoptar, no todos los que quieren adoptar es porque no pueden tener. Eso sería lo que se llama adopción tradicional. Y hay otras personas que quieren adoptar porque quieren adoptar. Y eso no está mencionado solo en lo jurídico. Y algo que se ha instalado y se ha hecho presente hoy en nuestra sociedad, que es cómo va a ser la relación con la familia de origen. Hasta hace muy pocos años atrás, la adopción significaba un precipicio entre la familia de origen y la familia adoptiva. Yo recuerdo una situación en la que yo trabajé, donde una adolescente dio a luz, cuando tenía 16 años, dio a luz una criatura y la entregó en adopción con acompañamiento del padre, fue toda una cuestión bien cuidada. ¿Sí? Esa criatura fue una familia adoptiva. Esta joven no sabía quién era. Esta pareja no sabía quién era la joven. Un precipicio en el medio. ¿Saben qué? La pareja vivía enfrente, sí, de la escuela donde iba la adolescente. Enfrente. Y ninguno de los dos sabía que había una calle de diferencia entre una cosa y otra. Eso es lo que se llama adopción cerrada. ¿Es mala? No, no es mala. Para determinados casos es necesaria. Y hay otras en las que se puede mantener contacto con alguien familiar de origen. Eso se llama adopción semiabierta. Pero esto está más allá de lo referido a lo jurídico. Bueno, y son ahora solamente algunas puntualizaciones que hacen referencia a que, por ejemplo, trabajar en la adopción o mirar la adopción no es lo mismo que toda la temática de inicio de adolescencia. Adopción tampoco es una forma de sacar a los chicos del sistema de protección. Esto también lo estamos viendo hoy. Y cuando hablamos de adopción, hablamos de trabajar con la familia que va a integrar a ese niño o a esa niña. Cuando se habla de trabajo con la familia de origen, se está hablando del sistema de protección integral. Son dos cosas. Hablar de adopción también
Es algo que hay que trabajar, no alcanza con el afecto o el amor, ni la solidaridad. Es un vínculo a construir. Como vimos, es un vínculo, el vínculo es una referencia simbólica, así que no viene dado, no está dado a priori. Y es un proceso que lleva tiempo, que no se puede realizar de manera automática o como café instantáneo. Esto es mirar desde la construcción. Lo que el sistema muchas veces pide es, acá lo importante es lo que dice la ley, punto. Y que se haga lo que dice la ley y punto. Y nosotros, profesionales de instituciones, muchas veces caemos en hacer lo que dice la institución. Y si bien a veces no tenemos posibilidad de ir en contra de una mirada institucional, sí tenemos la posibilidad de que nuestra práctica sea con un abordaje crítico. No quedarnos y no transformarnos en una mimetización de la institución. Y esta es la última que decía. Recuerden cuando dije, recuerden la última. Porque así funcionan las diferentes trayectorias históricas y sociales en cómo se manifiestan el orden. Hay muchas cosas de las que yo les dije que ya no están activas, pero hay muchas que todavía sí. Porque así se conforma la realidad, con la sumatoria de todo lo que se va incorporando a lo social. Por eso no es tan fácil que con una ley se cambie una práctica social, porque viene con toda una construcción previa que va a luchar para seguir. Esto es, digamos, como para que redondeemos, ¿no? Este es el momento para hablar, decir todo. Dicho que son súper participativos. Que me lo dejaste callado. Yo no sé si eso es porque está bien o está mal. Por ahí está bueno abrir un espacio para preguntas, con Vamos, cambios. pero me da un mal. A mí por ahí cuando estabas diciendo recién, bueno, te voy a provocar un poquito, pero cuando estabas diciendo recién eso de que en los vínculos se construyen, ¿cierto?